La civilización de la antigua Grecia se originó y se estableció en la península balcánica y en las costas e islas del mar Egeo. Se desarrolló durante un periodo de 1054 años, que va desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. La civilización griega estaba organizada en pequeñas ciudades-estados independientes denominadas polis. Cada polis estaba formada por la mismísima ciudad y varias aldeas y campos, tenían sus propias leyes, moneda y ejército. La antigua Grecia se divide en diferentes periodos. Las culturas prehelénicas, la época oscura, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Hacia el 2000 a.C. llegó a las tierras griegas un pueblo indoeuropeo llamado micénicos o aqueos. Vivían en ciudades amuralladas y usaban armas de bronce. Los dourios se asentaron en Grecia en el año 1200 a.C. Conquistaron ciudades y se convirtieron en el grupo dominante. Época oscura. Este periodo transcurrió desde el colapso del mundo micénico hasta la época arcaica griega, caracterizada por la escasez de fuentes que hagan referencia a la muy difícil reconstrucción de las realidades históricas de este periodo. Aparentemente, por lo poco que se sabe, durante la época oscura fue un episodio de decadencia, receso cultural griego e inestabilidad, pero con los pocos datos que se tiene no se puede asegurar. Época arcaica. Se caracterizó por el gobierno de una oligarquía, los aristoi. Eran propietarios de la mayor parte de las tierras. Esclavizaban a los ciudadanos cuando no podían pagar sus deudas. Durante el siglo VI a.C. se produjeron graves revueltas sociales contra ellos. Las reformas de Solón. Como la sublevación era violenta y los enfrentamientos iban a durar mucho tiempo, eligieron a Solón como árbitro y le encomendaron la institución a él. Solón fue un político, legislador, reformador político y poeta ateniense, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Gobernó en una época de graves conflictos sociales que significarían la futura base del sistema democrático. Sus reformas sirvieron para atajar el poder ilimitado de los oligarcas, abolir la esclavitud y calmar la fuerte crisis social, y establecer una compacta base para la futura democracia ateniense. Las colonizaciones griegas. Causas. Por el aumento de la población resultaron insuficientes recursos y muchos griegos tuvieron que emigrar buscando nuevas tierras de cultivo. Consecuencias. Fundaron colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en la región de la actual Sicilia, en el sur de la actual Francia y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en nuevas polis políticamente independientes de la metrópoli, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Se produjeron intercambios comerciales, los griegos importaban de las colonias los cereales de los que estaban escasos y exportaban cerámicas, objetos suntuarios, vino y aceite. Estas colonias fueron uno de los factores del desarrollo de Grecia en este periodo. Comercio. Debido a su situación geográfica y a una agricultura autóctona que no era suficiente para abastecer de grano a toda Grecia, se llevó a cabo un importante desarrollo del comercio por mar. El comercio en la antigua Grecia era una actividad libre en la que el Estado solo controlaba el suministro de grano. En Atenas, después de la primera reunión de los pritanos, la normativa sobre el comercio fue revisada y se creó un comité especial para la supervisión del comercio del trigo, la harina y el pan. Los obreros y artesanos solían vender sus propios productos. Estaban reunidos en gremios y se dedicaban a la venta del pescado, aceite de oliva y verduras. Las mujeres vendían perfume y lazos decorativos. Época clásica. Es el periodo de máximo esplendor de Atenas en el siglo V a.C., comprendido entre la revuelta de Jonia y el reinado de Alejandro Magno. Pericles fue un gobernante que impulsó la democracia en Atenas. En las instituciones democráticas es una asamblea de 40.000 ciudadanos que votan las leyes. Eligen 10 estrategas, que dirigían al ejército. 10 arcontes. Presidían tribunales y actos religiosos. El IA, que era el Tribunal Supremo y Popular, y la Boule, que era una asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad y preparaban las leyes. Los excluidos de la democracia eran las mujeres, los esclavos y los metecos. Los grupos sociales en Atenas estaban divididos en dos. Los ciudadanos, que eran los hombres nacidos de padre y madre ateniense y participaban en la política. Y los no ciudadanos, eran las mujeres,
los esclavos y los metecos o extranjeros y no participaban en la política. Época helenística. En el siglo IV a.C. Filipo II de Macedonia. Aprovechando el enfrentamiento entre las ciudades griegas durante las guerras del Peloponeso, conquistó Grecia y planeaba construir un imperio. En el exterior, venció a una coalición de peonios e ilirios en el 358 a.C., con lo que Filipo amplió sus dominios tierra adentro hasta el lago Ócrida. Luego aprovechó la guerra social del 357 al 355 a.C. para expandirse. En el 357 a.C. tomó la colonia ateniense de Anfípolis, que controlaba las minas de oro del monte Pangeo, reteniéndola a pesar de las promesas de devolvérsela a los atenienses. En el 356 a.C. conquistó Pidna y a continuación Potidea, ciudad que entregó a la Liga Calcídica en contra de los intereses de Atenas. Tras derrotar a una nueva coalición de tracios, ilirios y peonios, apoyada por Atenas, Filipo se sintió lo suficientemente fuerte como para postergar a su sobrino, dejarse de ficciones y proclamarse rey de Macedonia, con el nombre de Filipo II. Su hijo Alejandro Magno continuó su labor. Las ciudades griegas, encabezadas por Atenas y Tebas, se volvieron a alzar contra Macedonia, y Alejandro logró vencer a los griegos tomando y destruyendo Tebas. Atenas se vio obligada así a acatar su poder. Consolidada así la hegemonía macedónica, Alejandro se dispuso a cumplir el último proyecto de su padre Filipo II, conquistar el imperio persa. Y efectivamente logró conquistarlo incluyendo Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactriana y Mesopotamia, y amplió las fronteras de su propio imperio hasta la región del Punjab, en el actual India. Tras su muerte en el año 323 a.C., el imperio macedonio comenzó su decadencia iniciando las llamadas guerras macedónicas, en el cual, el imperio finalmente se disolvió dividiéndose en reinos llamados helenístico. Dioses griegos. En la religión de la antigua Grecia, los dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego, que moraban en el monte Olimpo. A ellos les fueron consagrados tanto templos como festividades cívicas, actividades artísticas y deportivas, siendo considerados los más importantes dentro del amplio conjunto de las deidades de la mitología griega. Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa son siempre considerados dioses olímpicos. Hestia, Demeter, Dioniso, Hades, Perséfone, Hebe, Asclepio, Eros, Pan y Heracles, después de ser divinizado, son los dioses variables que completaban la docena. Cultura clásica. Grecia es la cuna del pensamiento racional. Uno de los legados más importantes de la cultura griega es la de que los seres humanos pueden ser capaces de comprender y explicar el mundo que les rodea. Arte griego. El arte griego, junto con el romano, constituyen al denominado arte clásico. En él se distinguen tres periodos. Arcaicos, en el siglo VI. Clásicos, en el siglo V. Helenísticos, en el siglo IV. Se caracteriza por la búsqueda de la belleza, la proporción y la armonía. Sus manifestaciones fueron a través de la arquitectura, la escultura y la pintura reflejada en la cerámica. Espero que les haya gustado y se haya entendido. Dale me gusta si te sirvió y se entendió. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo.